Entonces podemos empezar por el color. El color tiene la fase visual, pues como podéis ver es un amarillo muy dorado, ¿verdad? Muy energético, incluso podemos ver reflejos verdosos que demuestran una buena conservación, una buena juventud, siendo el 2015, entonces bien, es apetecible, ¿verdad? Por el brillo, la limpidez que tiene. Bueno, podemos hacer ya una de las preguntitas, ¿no? Así vamos trabajando y relajándonos, trabajando y relajándonos. Bueno, en cuanto al color, ninguna duda, ¿no? Bien, pues vamos a empezar con las preguntas. Quería saber por Ignacio, ¿no? Ignacio, adelante. La afirmación es: China es el segundo mayor viñedo del mundo. Compañera. Creo que no. ¿Crees que no? Tú dices que no, tú dices que no. ¿Por aquí qué decís? Así. La respuesta ya está dada, ¿eh? O sea, la respuesta, la siguiente será tuya y solo tuya, pero ahora podemos opinar. ¿Qué os parece? Que sí, pero no creo que tengan, no. Penséis más bien que no, ¿verdad? Pues la respuesta, queridos amiguitos, es que sí. Sí, es el segundo mayor. Sí, es el segundo mayor viñedo del mundo, que no el segundo mayor productor, ¿eh? Una cosa es viña y otra cosa es producción de vino. Pero sí que es el segundo. Está creciendo mucho, vertiginosamente, o sea, esto es muy reciente. O sea, creo que ha sido en 2016, ¿no? Cuando ocurrió. O sea, que es que están plantando ya saco. China, sí. Entonces, Al sur de China, el mayor viñedo está al lado del Pacífico y debajo de China. Digo, de Pekín, perdona. Más o menos como la de China. Beijing. A esa misma... Beijing, pero está bastante repartido. Hay 5 subzonas importantes y esta es quizás hay unos viñedos y una de los perfiles muy importantes, pero para vino. Porque claro, ahí habla de mucha agua de mesas. De vinificación no es tanta. Vamos a por la segunda, vamos a hacer otra, ¿eh? Así, para que te resaltas, ahora lees tú y le toca aquí a la compañera el tema. Vamos a ver, no te has llevado premio de momento, no nos hemos llevado premio, porque esto es un premio colectivo. Ya, pero ya no vale la respuesta del miembro del equipo. Esto no da. Ahí tienes, dinos tu nombre y lee la... Mi nombre es Paulina. El corcho natural de Alcornoque se emplea en el 70% de las 8.000 millones de botellas que se venden cada año en el mundo. Corcho natural de Alcornoque se utiliza en el 70% de los 8.000 millones de botellas que se venden anualmente en el mundo. ¿Eso es cierto o es falso? Lo tienes que decir tú. Tú dices que no. ¿Por qué? ¿Por qué dices que no? Porque cada vez está saliendo más el plástico y otro ¿Te tipo parece de... que el corcho no ocupa tanta cuota de...? Ahora mismo yo creo que se está yendo al otro lado. Así no va a pasar. Así no, esto vamos a tener que ir a la pesca rápidamente. Y os voy a decir, porque es que el tema es que no es cierto, pero es que el 70% sí es cierto. Lo que es falso es que no son 8.000 millones de botellas, son 18.000 millones de botellas. Entonces, bueno, pero al final te lo tengo que dar porque tienes razón. Es verdadero o falso. Así que hemos ganado. Haya habido un poquito de suerte, ¿eh? Nos ha venido, estamos haciendo una raíz. Ahí hemos tenido un poquito de suerte, ¿eh? Seguimos con... Bueno, pues siguiendo con el vino, pues, y siguiendo jugando, puesto que la carta es un juego, es pues, intentar descubrir qué tipo de aromas, ¿no? A qué nos huele el vino, qué nos dice. Lo importante es perder el complejo que solemos tener cuando hablamos de carta de vinos y utilizar el elemento de discriminación de aromas que utilizamos de forma cotidiana, que para eso no tenemos ningún miedo, ¿vale? Pues entonces jugamos. Y dentro de este juego, pues primero decir que efectivamente se trata de un vino muy aromático, que nos dice muchísimas cosas, huele mucho a mí personalmente a flores, también a camomila, a anisados como caramelo de anís. Me recuerda pues también mucho como al plátano, a la banana, a la crema catalana, al aroma de pastelería, esa cremosidad que tiene, es muy seductor, ¿verdad? Tiene una altísima capacidad seductora
por todos esos aromas entre flores, entre fruta, entre ciruela, pera en almíbar, todo ese tipo de aromas. ¿Algunos atreven a decir algún aroma? A ver si está y no está, y le damos también otro premio. Vainilla, premio para el caballero. Premio adicional. Bien, vamos a continuar con... Muy bien, esta es la siguiente, vamos allá. Te toca leer a ti, di tu nombre y nos lees. Esta es muy breve, muy breve. Bueno, me llamo Esther y dice: España es el mayor viñedo del mundo. No. A ver, compañero, ¿tú lo tienes que decir? ¿Sí o no? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? No va a tener que quedar porque España es el mayor viñedo del mundo. Sí, esto es así, esto es indiscutible. De momento China no nos ha pillado. Estamos ahí. En 2 años nos tenemos que quedar. Vamos a ver si nos suerte con la siguiente. A ver. Vamos a ver. Pues en España, bueno, no, lo iremos sabiendo. Es que si os digo, os chivo cosas. Bueno, yo soy Rafa y aquí en esta papel dice que en 2016 se produjeron unos 26.700 millones de litros de vino en el mundo. Sí. Venga, hala. ¿Cuántos has dicho? ¿Cuántos litros has dicho? Millones de 26.700 millones de litros. Bueno, la respuesta es tuya. La respuesta es tuya. No le chives, no le chives. Pero hay otras que no son en botellas. Claro. Piensa en el granel. Sí, es cierto. Última hora, ya estamos. Efectivamente. Bueno, en cifras macroeconómicas, yo no sé por qué, nuestros expertos nos podrán decir por qué, pero siempre hablan de hectolitros. Estos son 267 millones de hectolitros que son, de hecho, se consumen 242. Estos son datos de este último año, 2016. Esto varía todos de año a año, varía un poquito. Ahora, 242 millones de hectolitros consumidos, o sea que lo que falta lo tenemos Juan y yo y la rajera de los economía que somos este año. Tenemos ahí todo ese stock, de no sé cuántos millones de litros, ¿no? Y estos son datos bárbaros para que nos demos un poco cuenta de la importancia que tiene el sector vitivinícola, ¿no? Ya vamos tomando un poco conciencia de cifras realmente tremendas, ¿no? Bueno, ahora vamos ya a la fase de... ¿no? Vale, pues vamos a la fase gustativa. Entonces lo metemos en boca, lo saboreamos, lo degustamos, nos fijamos en qué tipo de gustos puede desarrollar y bueno, ¿qué diréis vosotros? ¿Es la acidez, es el alcohol, es la suavidad, es el tacto, es el dulzor? A mí yo noto muchísima diferencia entre el olor y el sabor. Sí, bueno, es interesante lo que dices, porque es un vino que a priori, por el tipo de aroma, esa fruta confitada, esa fruta que tiene en forma de pera en almíbar, ¿verdad? Nos da al cerebro la información, este vino debe ser dulce. Y sin embargo, luego seco. Es un vino seco, entonces es como un poquito contradictorio, ¿no? Como una sorpresa sensorial interesante. Porque es verdad, tiene una acidez bastante alta, es un pH muy bajo, es un vino que debería ser bastante acídulo porque no tiene azúcares, pero sin embargo, bueno, sí que nos da una sensación untuosa, es sedoso, táctilmente es muy amable, es rico en matices y luego pues nos da un recuerdo cítrico, refrescante, mentolado, como recuerdo en lo que llamamos retronasal, ¿no? En ese recuerdo que nos deja el vino una vez que se marcha y desaparece en forma líquida en la boca, ¿no? Entonces, Perfecto, justo en el paladar ahora, sí, es muy rico en matices. Su capacidad seductora no la pierde ni en la fase visual, ni en la fase aromática, ni en la fase gustativa. Es un vino que pide más, ¿no? Que realmente pues, tiene ese factor tan positivo. ¿Os ha gustado este vino? Al que más me ha gustado es el acompañarme de lo último que no se le da. Que no se le ha dado. No te preocupes. No,
Estábamos consultando la forma de castigo, pero... La hojita con las firmas... Ya fue por allí. las firmas salió... Sí, ahora os paso. ¿Alguien queda de poner? Supongo que tú, ¿no? ¿Por ahí quedas también? Pues mira, primero tú con el último te dejamos por el final. ¿Por qué frío? Muy bueno. Pues... No, mira. Llegas de... Claro, ya estamos ganando. Bueno, vamos allá. Vamos a seguir jugando. Compañero que antes has tenido, ahí a la vuelta, Venga. Bueno, vamos a ver. Con los datos que tenemos aquí, a ver si ese dato que nos va a decir ahora el compañero. Fernando Vaquero. ¿Tu nombre? Fernando Vaquero. Fernando. Y dice que Italia es el mayor productor mundial de vino con 50,9 millones de hectolitros en 2016. Dar los datos que tenemos ahí. Recordar los datos que tenemos ahí. Compañero, la respuesta es tuya, Mentiras. Tú dices que Italia no es el mayor productor. ¿Los demás qué opináis? ¿Ya he dicho la respuesta? Que no. Pues la respuesta es que sí. Italia es el... A ver, os he dicho que no es lo mismo. Viñedo, que España es el mayor viñedo del mundo, China el segundo, Italia es uno de los mayores viñedos del mundo, junto con Francia y Italia, ¿no? España y demás. Os he puesto aquí las cifras un poco gordas. Italia 50,9, estamos hablando siempre de millones de hectolitros. Francia son 43,5, después España 39,3. Esto cambia cada año, o sea, esto España a veces, este año en Italia se prevé una merma de 15%, creo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor este año Italia merma un poquito, pero bueno, Estados Unidos 29, 23,9, y luego Chile, Australia, Sudáfrica, Argentina, que andan en torno a 10 millones de hectolitros, depende del año, por ahí más o menos. ¿Conjunto? Cada uno. Pero los productores de Italia es con su vino propio o con vino comprado que luego producen ellos. No. Producción de vino en territorio italiano. Claro. Sí. Bueno, vamos a hacer otra. Oye, que no, el reto de momento se nos está atascando. Vamos a ver, compañeros. Vamos a ver, la respuesta era tú, no le chivéis, luego podéis opinar, pero callaros. A ver. Mi nombre es John Altuna y la pregunta es: las ventas totales de vino español suponen unos 4.000 millones de euros. 4.000 millones. Pueden ser 2.000, pueden ser 6.000. Si son 2.000 o 6.000, falla. Si son 4.000 o 4.500 o 3.500, te doy por bueno. Muchos millones, ¿no? 4.000 millones de euros al año, ¿Qué opinas? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? No sé exactamente cuánto. Claro, son cifras que nos perdemos, ¿no? Sí, esto yo reconozco que si no lo hubiera mirado tampoco lo hubiera aceptado. Son 6.500 millones aproximadamente. Sí, 6.500 millones, la cifra más reciente que tenemos. Bueno, ¿estás ok? No, Antonio, mira a ver si enderezamos esta situación. A ver si con el quinto nos va mejor que con el mango, porque... Bien, pues vamos a hacer una cosa. Tiramos el vino porque vamos a utilizar la misma copa, ¿vale? Y le damos un poquito de agua. Bueno, lo tiramos o bebemos, como nosotros. Podéis brindar con él. Sí, por supuesto. Bueno, ¿es un vinazo o no es un vinazo? Además es ecológico, con lo cual... Bueno, las catas son así. Las catas es valorar el vino, tal, pero tampoco consiste aquí en pintarnos con la cosa de mañana. Así que efectivamente, como no recuerdo. Bueno, mientras tanto vamos a hacer recuento, a ver cuántos puntos tenemos. Un punto aquí, otro punto ahí, 2 puntos nada más.
de 6 posibles. A ver, un poquito de equipo, ¿eh? Os voy recogiendo estas de aquí, sí, porque las reutilizaré. Espero que la próxima. No, que si yo estuviese en ¿qué pasa? Pero bueno, nos sirve para ir tomándole un poco el pulso a la dimensión del sector, ¿no? Que es un poco la intención del juego, no es otra que esta, ¿no? Ir tomando conciencia un poquito de qué implica el mundo del vino a nivel, pues ya estamos viendo, de cantidad, pero también de dinero, de economía, y luego vamos a ver otros datos también de sociología, de cultura, etc. Bien, pues vamos a por el segundo vino. En este caso es el Gran Ecovino de Oro de vinos tintos con contacto en madera. Significa en este caso pues que ha tenido crianza en barrica. Se trata de un Rioja, de denominación de origen calificada Rioja, es un 2015, 100% tempranillo, se denomina a sí mismo como vino de autor ecológico, significa que es un vino especial, ¿no? Donde el enólogo quiere imprimir algo de su sabiduría, conocimiento, experiencia y entendimiento del mundo del vino. Quiere salirse un poquito de lo estándar para hacer algo especial. Y se trata, en este caso, pues de un vino que tiene maceración prefermentativa, o sea, deja en contacto un poquito las pieles con la pulpa para una extracción de color, de aromas. Después hace alcohólica en acero inoxidable, pero la maloláctica siempre en barrica nueva de roble francés, con un periodo de crianza sobre días de 12 meses. Bueno, esto es lo que nos dice la ficha técnica del producto. Y ahora pues vamos a decir qué opinamos nosotros en particular del vino. Hacemos igual que antes, ¿vale? Empezamos por la fase visual, vemos que es un vino pintado con mucho color, ¿verdad? En el reborde, que es donde siempre nos fijamos en la tipología de color, pues podemos decir que es un rojo que nos recuerda como el color de la picota, ¿no? de la cereza, con mucho color, negruzco en el corazón de la copa, rico en color, y por lo tanto pues podemos pensar que se trata de un vino concentrado, un vino, ya veremos, ¿no? Entonces, una vez que hemos hablado de la fase visual, seguimos jugando. La siguiente pregunta me parece era para ti, ¿no? ¿La tenemos? No, ya estamos, ya. Estaba repartiendo servilletas porque he visto que había por ahí un destrozo. Vale. Bueno, esta me la tenemos que aceptar, ¿eh? Vamos a ver. Ánimo. Vamos allá. Te toca a ti, compañera. Mira. Di tu nombre, lee la voz alta. Yo soy Doñi. En España hay unas 2.400 bodegas. ¿2.400? 2.400. ¿Pocas? ¿Parecen pocas? Sí. Pero aquí está viendo ya chivateo, ¿eh? Aquí está viendo chivateo. A ver, si son 1.000, por ejemplo, y me dices que hay 2.400, te voy a decir que no. Si hay 5.000, te voy a decir que no. Pero si hay 2.000, te voy a decir que sí. Bodegas colaboradoras o embajadoras. Sí, eso es. Empresas que embotellan vino. O sea, empresas, vale. Eso es. No, venga, sí. Venga, hay 2.400. No, esa ya he entendido. Hay más de 4.000. Hay más de 4.000. Sí. Hay más de 4.000. Esto me parece que no nos levanta ya ni ver ni piso. Vamos a ver. Vamos a por otra. Vamos a tener que ir a la repesca, lo estoy viendo. Lo estoy viendo ya, la repesca la veo venir. La veo venir. La próxima vez tenemos Vamos a ver. ¿Tu nombre? Isabel Ripa. Y el 88% de las uvas del viñedo español son vinificadas. Un 8% para uva de mesa y un 1% son para masas. Yo creo que sí. No me vais a dar ninguna hoy, ¿eh? No me deis alegrías.
A ver, el 97,4% de la uva en España es para vinificación. Solo el 2% es para uva de mesa. Antes lo comentábamos, Juan Carlos, que aquí uva de mesa no sabemos ni lo que es. En China, por ejemplo, me decía antes Juan Carlos, me decía, claro, es que en China mucho de ese viñedo, por eso tienen menos producción, es para uva de mesa, a lo mejor el 30 o el 30 y tantos por ciento. Pero claro, aquí en España es que digamos un 2% por uva de mesa, no sabemos lo que es eso. Y para pasas un 0,3% y otro 0,3% para vivir. Y el resto significa todo. Todo significa. ¿Y qué hacemos nuestras uvas? Albarreño. Claro, esto es lo que hay. ¿Ahí han contado las de final de año? Bueno, se gana vino y se pierde uva de mesa. Vamos a hacer otra porque a ver si levantamos la moral, que está ahora mismo por los suelos. ¡Buah! Pues esta va a comer fácil, esta va a hacer un poco trampa. Ya lo advierto, Venga. España ocupa Tu nombre, perdón. Perdón, soy Carlos. No me deis más vino a mí. España ocupa, días... El puesto 33 en el ranking mundial de consumo de vino. 33. En consumo. En consumo. Yo diría que eso es falso. Que bebemos más, ¿no? Pero hay países con más gente, claro. ¿Los demás qué opináis? Es un país pequeño. Tú ya has dicho que era falso. De consumo. Consumo total, todo el país. Mira esa pregunta, compañero Rafael. ¿Qué pregunta? Os la voy a dar por buena. Claro. Por la pregunta. A ver, es el 33º país en ordinal en cuanto a consumo per cápita. El séptimo en cuanto a consumo absoluto, pero el 33º en cuanto a consumo per cápita. Así que sí, o sea, por un lado es cierto, por otro lado es falso. Venga, seguimos. Sí, bueno, empezamos a poder hacernos preguntas, ¿no? El primer país en superficie vitivinícola, tercero en producción de vino y ahora el 33º en consumo. Cosas raras, ¿no? Para reflexionar. Para reflexionar. Bien, vamos a matizar ahora lo que llamamos la fase aromática, ¿no? Que es el juego del perfume del vino. ¿Qué matices, qué mensajes nos puede dar este vino tinto? Lo primero que podemos decir es que es muy intenso aromáticamente, limpio, hiperafrutado. Es muy directo, ¿no? Va directo a la pituitaria, es decir, al corazón, que también, por ser ecológico, pero a la pituitaria olfativa, desde luego, pues nos dice muchas cosas, ¿no? Yo encuentro mucha fruta en forma de mermelada, tipo de mermelada, moras confitadas, con ese tipo de confitura, de aromas, de golosina. Me recuerda mucho también al bombón, hay aromas licorosos, ¿no? Como el bombón inglés, la chocolatina, ese chocolate negro, incluso espeso. Es muy varietal. El tempranillo recuerda normalmente al regaliz, ¿no? Este tiene como mucho regaliz rojo, juanola, en fin, yo creo que tiene tanta capacidad seductora como el blanco, pero en forma de tinto y con otros matices, incluso también de especia, pimienta, pimienta blanca, bueno, pues incluso hasta un poquito de ciruela pasa, ¿no? Muchos mensajes. Bueno, a mí me gusta mucho desguazar y tirarme a la piscina y hablar del vino, me parece divertido y ya está, ¿no? Cada uno encuentra sus matices y no se trata más que de un juego, ¿vale? ¿Alguno quiere decir algún tipo de matiz, alguno de esos que van mal en puntos y necesita una ayudita? Si aceptáis un aroma así fetén. ¡Madera! Muy bien. Hombre, ese muy bien. Ahí, enorme. Madera y esto es ya legal. Esto ya es legal. Muy bien, efectivamente, la madera es muy nítida, ¿no? Hablábamos de madera nueva y se trata de madera como muy tostada, el café, el torrefacto, como la almendra rapiñada, ese tipo de aromas, pues se lo da toda la madera, que es muy nítida y bastante franca en el vino. Muy bien. Buenas terciopelada para dar, si fuera... Que no hemos llegado a la boca. Compañero, que no debería saber.
más que olfativamente. No habíamos llegado a la boca todavía. Antes de que sigáis aquí, el mal ejemplo de compañía. Vamos a pasar a quién le toca leer ahora, a ti, ¿verdad? Vamos allá, venga, vamos allá. Buah. Venga, esta creo que la voy a dar de todas formas. Vale, me llamo Carmen. Vale. La evidencia más antigua de producción de vino es del año 5000 a.C. Sí. El paleolítico, ¿eh? Tú dices que sí. Y el resto del foro que opina 5.000, 4.000 o 6.000. Venga, está por ahí. Ah, no, lo mismo. Es un milenio. ¿Cuánto eran los del paleolítico? Bueno, lo voy a decir. Vamos a ver muy buena porque la verdad es que esta era un poco puñetera. A ver, en verdad, en verdad, la evidencia más antigua, según he estado buscando, estamos hablando de 6.000, de la zona de Georgia, de un asentamiento neolítico que se llama Sulaveris. Eso es lo que recientemente, porque sí que se hablaba de 5.000 años, o sea, en total 7.000, ¿no?, de antigüedad, 2.000 que llevamos más 5.000, se habla de 7.000 años, y ahora ya se habla de 8.000, porque se han encontrado concretamente unas vasijas que tienen una cosa muy curiosa, que ahora no me acuerdo el nombre, tienen ácido tartárico, tienen algún tartrato, y tienen un nombrecito curioso que son los amigos que entendéis de esto, pero me hizo gracia, tienen terebinta, que lo utilizaban como conservante, ¿no?, en sus tiempos, una especie de terebinto que tenía esto. No sé. Bueno, vamos a por otra, a ver si seguimos sumando puntos. Vamos a ver. Oye, la presentación esa de hace 6.000 años era con uva o con valla. Guapo. Sí, vitis vinífera estamos hablando, ¿eh? Vitis vinífera, sí. Adelante. Soy David y hay entre 3.500 y 4.000 variedades de vitis vinífera. Hablando de vitis vinífera, entre 3.500 y 4.000 variedades en todo el mundo de vitis vinífera. Son unas cuantas, ¿eh? ¿Qué opinas, compañero? ¿Qué opinas que sí? Si son 2.000 te voy a decir que mal, si son 7.000 te voy a decir que mal también, ¿eh? ¿Qué opinas del resto? Son muchas, ¿no? 4.000. ¿Por cuánto he dicho? 4.000, ¿dónde he ido yo? 10.000. Hay más de 10.000 variedades de vitis vinífera que se sepan. Habrá más. Es complicada esta, sí, ya os estoy pillando porque voy también un poquito a saco. Venga, una más para mi camarada. A ver si ahora sí que sí. Venga, que fácil es, sí o no, hay 50, hay 50-50, ¿no? Hay 50-50 posibilidades. Soy Jesús y la pregunta es, Estados Unidos consume unos 3.200 millones de litros de vino al año. Sí. ¡Es buena! Venga, vale, bien. Vale, sí, bueno, el dato concreto que tengo aquí son 31,8 millones de hectolitros, ya sabéis que esto queda en hectolitros, que al final es la misma cifra, que son solamente 9 litros por persona. Pensad que en España hay una preocupación muy fuerte porque se ha disminuido mucho el consumo de vino, en detrimento del vino de la cerveza, por ejemplo, y de otras bebidas, y estamos en unos 20 litros persona al año por ahí, ¿no? Y estamos hablando de que en Francia, por ejemplo, están en 42. O sea, en Estados Unidos solo con 9, y están con 32 millones de hectolitros. O sea, porque nos demos cuenta un poco de las cifras tremendas, ¿no? Vamos a captarlo, Antonio, porque parece alguna más. ¿Me dejas una más? Una más, venga. Vamos allá. Vamos allá. Ah, tú tienes el premio. No, te tengo castigado. Vale. Premio. Que es colectivo, recordad que aprobamos todos o suspendemos todos, así que vamos a ver qué conseguimos. ¿Qué tal? Soy Miguel Ángel, buenos días. Miguel Ángel, gracias. En 2003 había unas 800.000 hectáreas de viñedo en España. 800.000 hectáreas. ¿En el año? 2003. En 2003, unas 800.000 hectáreas en España. O sea, os he dicho que ahora hay en torno a 960.000 hectáreas en España, ¿no os lo he dicho? Os estoy dando pistas. Hay 960 y tantas mil, dicen por ahí, la OIV,
hectáreas, o creo que ese dato es del Magrama, que se llama Mapama, me vuelvo loco, porque el ministerio es Magrama, y hablan de, si no recuerdo mal, 960 y tantas mil hectáreas. Entonces, en 2003 había, ¿cuántas dices? 800.000. O sea, 100 y pico mil menos, os estoy dando pistas. La respuesta es, nos tienes que responder tú, compañero. Yo creo que por ahí está. ¿Tú crees que Sí, porque la Unión Europea nos hizo arrancar, en aquella época nos hizo arrancar... Te lo voy a poner más fácil. ¿Cuántos dicen que hay? 800.000. En 2003, o sea, hace 14 años. 800.000 hace 14 años, ahora hay 960 y tantas mil, o sea, hay 160.000 hectáreas más. Ha aumentado mucho, ¿no? ¿Ha aumentado o ha decrecido? Yo creo que ha aumentado. ¿Qué ha aumentado? Pues chicos, teníamos 1,14 millones de hectáreas. O sea, hemos arrancado un montón. Efectivamente, lo estás diciendo bien, pero el dato... el dato no lo conozco. Efectivamente. O sea, teníamos más que ahora, teníamos bastantes más, teníamos 200.000 hectáreas de viñedo más que ahora. O sea, que si ahora somos el mayor viñedo del mundo, imaginaos hace unos añitos, ¿no? Pues todavía más. Muy bien, Antonio, todo tuyo. Bien, pues vamos a la fase gustativa, vamos a la fase del contacto íntimo ya con el vino. Lo llevamos a boca y bueno, nos volvemos a sorprender, ¿no? Con el tinto nos sorprendíamos porque pensábamos que era dulce y es seco, pero sobre todo ganaba en el tacto, y este pasa un poquito lo mismo. Es un vino con mucho color, por lo tanto bastante estructura, notamos el tanino, pero táctilmente también podemos hablar de un vino envolvente, suave, de un tanino dulce, carnoso, graso. No es un tanino astringente, no es un tanino agresivo que nos deja la boca seca, ni muchísimo menos, sino que da hasta sensaciones de dulzor, ¿no? Entonces, esto sirve pues para decir como un vino blanco y un vino tinto, siendo los dos como muy suaves y aterciopelados, pues uno lo consigue con bastante acidez y posiblemente las sensaciones dulces en boca de otras composiciones químicas que no vamos a hablar de ellas, y este pues también con el tanino, ¿no? Uno con la acidez y el otro con el componente tánico, fenólico de un vino que es bastante suavecito, mucha menos acidez que en el blanco, mucha más estructura tánica, de concentración, y además un vino muy dulcito, ¿no? Porque vuelve a darnos aromas como de higo, como de uva pasa, como de ciruela en forma de mermelada, los tostados, los ahumados de la madera, de la crianza, la vainilla, muy agradable y bastante potente en ese recuerdo final que nos deja el vino, con ese recuerdo también de licor de regaliz, de cereza, que le hace bastante agradable en su despedida. ¿Qué os ha parecido? ¿Os gusta más el blanco que el tinto? Son vinos tan diferentes que los dos os gustan mucho, que yo creo que es la opción acertada. No les dejas artistas. Cada uno en su momento. Cada uno en su momento, la verdad que merece mucho la pena. Y son muy expresivos, que yo creo que es la ventaja que tiene el vino ecológico, que tiene menos sulfuroso, tiene una fortaleza propia de la uva que realmente consigue, porque tiene que estar motivada para las agresiones que pueda recibir, y todo eso se transmite en vinos muy expresivos, muy nítidos, muy limpios, muy agradables y muy generosos en todo lo que nos da, ¿no? Tanto aromática como gustativamente. Yo creo que son vinos de libro para poder disfrutar de ellos. Son vinos de un disfrute enorme, y eso es quizás el resumen de los dos. Pero bueno, continuamos con el... Vamos a seguir y vais pensando preguntas para Antonio, porque ya la cata ha terminado, pero si queréis podéis ahora hacer alguna pregunta o alguna aportación. Y mientras tanto vamos a seguir jugando, vamos a hacer una batería buena, a ver si ahora triunfamos. Vamos allá, nos dices tu nombre y dices que falta. Bueno, me llamo Carmen y en España hay unos 200.000 viticultores. 200.000. Esto es un dato complicado porque algo que no he estado buscando yo, cifras por ahí, me estoy volviendo loco, no encontraba por aquí, por allí, es complicado, pero bueno, vamos a jugar todos. Okay.
¿Qué dices? Bueno, cerca de poco son muchos. No, en Rioja hay 17.000. Sí, conoces bien. Por lo tanto, parece un dato que puede ser razonable. Yo diría, ¿más de 200.000 o menos de 200.000? Así no son. Pues vale más. ¿Qué opinas? Yo diría que vale más. Más. Juan Carlos dice que más, y estamos hablando de unos 342.000 viticultores en España, dato de 2003. Si hacemos una merma del 20%, estaríamos hablando en torno a 270.000, pero vamos, que es una cifra muy considerable. Este dato me interesa mucho que salga, vamos a ver premio. Este dato también, vamos a ver mucho, tenéis ahí facilidad. Digo que este dato me interesa mucho porque hemos hablado de cantidades, de producción, de economía, pero estamos hablando de cultura, de antigüedad, ¿no? Del neolítico, hace 8.000 años o lo que sea, pero muy interesante también la cantidad de solo viticultores, ¿eh? No estamos hablando de personal de bodega, sumilleres, distribuidores, o sea, la cantidad de empleos en torno al vino solo en España. Solo en España, ¿no? Esto nos da un poco la dimensión de vino ecológico, que no te lo voy a decir porque viene ahora. Lo vais a tener que aceptar. Vamos a ver, tenemos por aquí la número 15, vamos a dársela a Juan Carlos. ¿Eso significa que la medida por viticultores es de 4 o 5 hectáreas? Pues no la he calculado, pero si calculas grosso modo un millón de hectáreas, ¿no? Y 300 y pico mil viticultores. Eso dependerá de cada claro, así, pero como. Pero es que son 5 hectáreas. Sí, serían. Sí, pero claro. En Rioja son 3,5. En Rioja sale un poco antes y pico que en Rioja se entra. Lo que pasa es que no tiene nada que ver Rioja Alavesa, por ejemplo, con Castilla-La Mancha, ¿no? O con Valencia. Pero bueno, sí que es cierto. Sí que es cierto que una de las tendencias en una universidad como estamos, un aspecto importante es darnos cuenta no solo de la aceptación social y cultural y medioambiental que tiene la viticultura y la vinificación, sino que además generalmente son pequeñas bodegas de carácter familiar y de capital español, o sea que no estamos hablando, salvo raras excepciones, hay por supuesto, pero hay grandes grupos, los conocemos, Freixenet, Comunio, hay grandes grupos, ¿no? Pero están también la gran mayoría, y aquí en Rioja es casi de libro, ¿no? El tema de pequeñas bodegas. Vamos a ver qué tenemos. Soy Juan Carlos y el 82,5% del viñedo español es de secano. ¿Qué fecha? Ahí queda duro. El 82 más o menos. A ver, yo creo que sí. Lo que pasa es que habría que matizar mucho este tema. Vale. ¿Qué tipo de riego? Vale, Juan me dice que sí y la respuesta es correcta. El 82,5% del viñedo en España es de secano. Con el olivar, porque no he encontrado la desagregada, porque sabéis que la tríaca romana clásica, ¿no? Del cereal, el vino y la vid y el olivar, pues suele juntar, y en este caso sí que separan el cereal, pero en muchas estadísticas no he encontrado la desagregada, ¿no? Y dicen que al año se consumen 1,5 millones de metros cúbicos de agua de riego para todo, para el olivar y el viñedo. Hombre, sabéis que el olivar y el viñedo en principio son cultivos que no se ponen, salvo situaciones, en fin, pues son poco exigentes de manera hídrica. Lo que pasa es que luego la presión económica es otra faceta, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, estamos hablando del dato de 1,5, ¿no? millones. Para que os hagáis una idea del consumo de agua, los frutales en España, sin contar el vid, que también es una fruta, estamos hablando de 2,34, o sea, uno más, ¿no? Y los herbáceos 8,2, o sea, son mucho más absorbentes, ¿no? Hídricamente que el viñedo. Bueno, vamos al siguiente. De todas maneras, el olivar y tal, aquí no se riega, pero si comparas con la producción por hectárea en sitios que si lo riegan, pues se multiplica. Sí, la producción, por supuesto, claro. Lo que pasa es que también aprovechas otros territorios que si no, esos territorios generalmente de riego suelen ser más de huerta, ¿no? Que claro, ahí está robando huerta, pues, es lo que pasa aquí en La Rioja, se quita huerta y se pone viñedo. ¿Por qué? Porque da más dinero.
¿Eso es lo que ecológicamente conviene? Probablemente no, pero bueno, eso es otro debate. Vale. Pero responde, a ver, 1 de cada 10 bodegas de La Rioja está certificada para elaborar vino ecológico. 1 de cada 10, te va a tocar a ti, compañero, vámonos. Antonio, somos todos, venga. ¿Te parece un porcentaje alto o bajo, el 10%? Muy alto. Muy alto. Pero una cosa, ¿Qué os parece? que esté certificado, es decir, que hace ecológico, sí, supongo, ¿no? Que está certificada para hacer ecológico y la gran mayoría de las que están certificadas hacen más o menos. A lo mejor hacen pocos litros, a lo mejor te hacen 20.000 litros una bodega, no te hace 500.000, generalmente son tiradas pequeñas de 20.000, 40.000 litros, pero bueno, eso es lo que explica. ¿Cuántos porcentajes? ¿Has dicho 1 de cada 10? Eso sería un 10% de las bodegas riojanas ecológicos. Más o menos. Sería una buena noticia, de verdad. ¿Quieres que no? Pues os voy a enseñar una sorpresa. Porque una cosa, luego lo que pasa es que este dato es muy engañoso. ¿Certificado o ecológico? ¿Por qué es muy engañoso? Porque una cosa está certificado, como decís por ahí, y otra cosa es elaborar una producción en ecológico que a lo mejor a veces es residual. Pero el dato reciente es que hay 54 de las 307 bodegas que hay en La Rioja, no en Rioja. En Rioja esto sí que está en torno a ese 10 o 13%. Estamos hablando del 18% de las bodegas de La Rioja están certificadas para producir en ecológico. Esto es un argumento que solemos emplear con la administración para que apoya a este sector, que el 20% de las bodegas ya se han incorporado a esto en alguna medida. Sí que es cierto que luego falta tirón. Y eso es lo que vamos a ver ahora a continuación en las siguientes cuestiones. Está siempre, a ver, pero bueno, la noticia es positiva. O sea, yo creo que la noticia es buena. Te toca leer. Está muy difícil. A ver. Yo sin contar. Vale. Menos de un 2% del viñedo de La Rioja está certificado ecológico. Vamos a ver, el contraste, ¿eh? Vamos a ver, hemos hablado de que casi el 20% de las bodegas, el 18%, está certificada las bodegas para hacer vino ecológico. Ya nos dice Antonio que menos de un 2% del viñedo está certificado en ecológico. ¿Esto es cierto o es falso, compañero? Me parece razonable. ¿Te parece razonable? A mí me parece una barbaridad, pero es cierto. O sea, el 1,9% del viñedo de La Rioja, no de Rioja, sabéis que la denominación de origen Rioja alcanza también parajes de Rioja Alavesa y de Navarra. Pues el 1,9% del viñedo de La Rioja está certificado en ecológico. Concretamente son 805 hectáreas de un total de 43.120 hectáreas. ¿Vale? Vamos a ver. Bueno, has acertado, compañero. O sea, punto positivo. Y vamos a darte otro. Ya nos quedan poquitos, nos quedan 3 nada más. Así que acabamos esta ronda. Y si tenéis alguna preguntita rápida para Antonio, y si no, pasamos a Juan Carlos. A ver, ¿qué nos dices? Bueno, soy José Ignacio. Gracias, En la denominación de origen certificada Rioja hay más de 16.000 productores de uva para vinificación. En la denominación de origen certificada Rioja hay más de 16.000 productores de uva para... Si tenéis buena memoria, hay una sección del dato hace un rato. A ver. Yo creo que sí. Claro, estamos con Juan Carlos. Claro, 17.000, que es justo el dato que hay 17.000, 16.000 y muchos productores de uva en la denominación de origen calificada Rioja, o sea, no solo en La Rioja, sino en toda la denominación, incluyendo Álava y Navarra. Y solo, atención al dato, que esto es, la verdad, es que esto es el dato de mejora. El dato de mejora, ese dato es muy positivo, 17.000 productores, es un dato de vitalidad y de estar muy repartido el campo. No es todo lo contrario importivo, ¿no? Ahora bien, solo 138 de 17.000, el 0,81% están certificados en ecológico. Esta es la parte dura de la ecuación. Hay unos datos muy contradictorios, ¿habéis dado cuenta?
Un 20%, un 18% de las bodegas, menos del 2% el viñedo, solo 138 viticultores. Es como una descompensación. Ahí me puede incluir la parte económica de que no quieran certificado porque les cuesta económicamente al certificado y lo hagan en ecológico a pesar de todo. Es un buen debate. Yo no sé si alguno de los dirigentes quiere... Hay más certificados que lo que es producción. A ver, me voy a mojar. Yo tengo mi visión personal sobre esto. Yo creo que las bodegas se dan cuenta de que el mercado internacional les va exigiendo posicionarse en ese segmento. Para muchas bodegas enormes, que a veces estamos hablando de bodegas que producen 5 millones de litros, están haciendo a lo mejor 50.000 litros, ya veis la proporción, en ecológico. ¿Por qué? Porque se quieren ir poniendo las pilas en este segmento, pero no están haciendo una apuesta fuerte. Podría nombrar, no voy a decir nombres, ahora se me ocurre media docena de grandes grupos de bodegas, ¿no? Bueno, pues que están tímidamente. Todo lo contrario, por ejemplo, lo que hace Juan Carlos Sánchez, 100%, ¿no? Es todo en ecológico, ahí en Baños de Río Tobía, aquí en La Rioja, y Juan de la bodega institucional que hacéis la mitad. Sí, el pico, pero el 100% en olivar. En olivar, el 100% ecológico y en un tercio largo. Estoy haciendo al revés, es decir, gente que no quiera certificarse de coñazo y tal. Sin duda. Pero que sí que hace, o al menos, o se quiere dejar un poco la mano libre de decir, oye, pues en un momento determinado sulfato, voy a estar ahí. En Andalucía pasa una cosa curiosa y es que la producción ecológica hay muchísima gente certificada, pero después muchos de los productos que son ecológicos se venden en los circuitos convencionales porque no tienen mercado en el ecológico, no sé si... Entonces, desde la administración reciben ayudas que después realmente es como si se perdieran, porque no los venden como lo que son. Bueno, aquí la verdad es que es un tema, ahora no tenemos tiempo para abordarlo porque nos quedan unas partes muy interesantes del taller, pero sí que es muy controvertido y tiene muchos, es muy poliédrico, ¿eh? La verdad es que tiene muchas lecturas y es muy jugoso, ¿eh? A mí me parece un debate interesantísimo. A ver si me llega otro tallercito y seguimos. ¿A quién le tocaba leer? No, me falta un punto. Aceras, viñedo, olivar, todo. 5 millones de hectáreas aproximadamente. Y 360.000 hectáreas de viñedo ecológico en Europa. ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos campos de fútbol? Pues cada uno es una hectárea. 5 millones de campos de fútbol. ¿Se te hace poco o mucho? ¿Cuántos millones de hectáreas? ¿Tú crees que habrá más o menos? Yo tengo un problema, que es que yo no sé, de una manera para otra cuando he puesto el café. Entonces, Sí, es complicado. tengo un número que sé ya lo que ¿Es cierto o no es cierto? ¿Falso o cierto? Yo creo que ¿Tú crees que es poco? Entonces, ¿qué dices? ¿Que es falso? Pues es falso. A ver, es falso por lo que he dicho, porque los dos datos tenían que ser ciertos. Las 360.000 hectáreas de viñedo ecológico en Europa son ciertas, de las cuales, como antes veníamos, no sé si me he llegado a comentar el dato de, hemos dicho que tenemos 1 millón de hectáreas más o menos, en ecológico obviamente no es ese volumen, pero es que estamos, yo creo que cerca de las 100.000 y 95.000 o por ahí en ecológico, y 360.000 en toda Europa. Pero el cultivo ecológico en total en Europa no son 5 millones de hectáreas, son 11, más de 11 millones de hectáreas. Estamos hablando de que es un... ¿Y cuál es la superficie total? No sé si tengo aquí el porcentaje. Ahora te lo busco mientras leo el compañero la siguiente. Estás opinando. El cultivo del viñedo constituye una base sólida de desarrollo. Bueno, esta es la última, entonces me he escapado del número, El cultivo del viñedo constituye una base sólida de desarrollo. Sí. No, es falso. Bueno, si nos lo explicas y nos lo cuentas, te doy el punto, aunque la respuesta en principio era que sí. Echaba la leche, pero... Vale. El olivo y el viñedo, si no existe el olivo y el viñedo en España, el campo se queda solo, vacío. Esa es un poco la pauta, sí. Ese es un poquito el tema. Que bueno, porque cordial, voy a saber. Ya tenemos las raíces de nuestra vid, y ahora con Juan Carlos Sancha vamos a ir construyendo la cepa. Es que Juan B es el que más se tiene, vamos a invertir el orden. Sí. Ahora si quieres Juan B y sigo yo, porque vamos a ver Juan B.
2 más o menos, 12, nos quedan 3/4 de hora. Si repartís 20 horas, bueno, pues vamos a hablar entonces, luego nos va a explicar Juan Carlos las diferencias que hay, y para ello haremos primero un brainstorming de qué diferencias os parece que hay entre un manejo convencional y un manejo ecológico del viñedo en este caso, y del proceso de vinificación. Y Juan Mérez, efectivamente, como se tiene que ir, como os he dicho, es el director de la Unidad Institucional de la Extranjera, lleva muchísimos años, creo que más de 30, haciendo vino ecológico. Pues estamos hablando de eso, de a nivel además institucional, que es una cosa muy rara, ¿no? Es una rareza muy emocionante para mí que tengamos aquí en la Rioja a Juan Mérez, que hace más de 30 años. Porque la verdad que la exposición que creo yo que os pondrá Juan Carlos va a ser muy divertida con respecto a la diferenciación del viñedo ecológico y el convencional. A mí me toca un poco el tema más arduo, pero importante. A ver, yo en principio había hecho esta presentación porque no sabía a qué foro me iba a referir. He hecho un poco bastante técnico, pero creo sinceramente que en los 5 o 10 minutos que os vaya a hablar un poco de normativa, simplemente lo que quiero, vais a ver la presentación, que al que esté interesado se la pasaremos, porque creo que he hecho un resumen de lo que es la normativa europea de la producción ecológica y fundamentalmente basada en 2 aspectos. El primer aspecto es el tema de la reglamentación europea y española y local también, y después, como eso me imagino que está ya sabido mediante unos reglamentos que hay europeos. Lo que sí que he querido hacer es una especie de resumen de un grupo de expertos que se llama Electo, el expert group que da a la Comisión las pautas para la modificación de la normativa, y porque ya os comentaré que el tema de lo que quiero que quede más claro es la importancia que tiene una normativa con respecto a este sistema de producción. ¿Por qué? Pues porque creo que nos diferencia muchísimo a un sistema convencional a un sistema de producción ecológica. Por lo tanto, creo que la normativa es algo importante y diferenciador. Y yo digo esto porque de siempre, desde que hace muchos años que empezamos a producir producción ecológica, los que estábamos trabajando en este mundo demandábamos unas normas claras, unas ideas claras y algo que nos diferenciase sobre lo que es la agricultura convencional. Por lo tanto, simplemente quiero que quede claro ese aspecto, esa necesidad de diferenciarse de normativa. Y eso es lo que nos hace a todos iguales, en el sentido de que nos hace que lo importante es que, viendo la historia con perspectiva, inicialmente cada uno, cada país y cada región teníamos una normativa diferente, y era una forma un poco confusa y farragosa para ponernos todos de acuerdo. Afortunadamente, como iremos viendo, todo esto ha cambiado y desde 2012 tenemos una normativa para toda Europa en lo que es la elaboración del vino. Es el reglamento. Bien, estos son un poco los antecedentes. Entonces, en cuanto a la normativa de la producción ecológica, simplemente decirlo, que en el 89 se empezó el reglamento, el 2092, se empezó a trabajar una normativa en el Consejo Regulador aquí, y de los cuales Juan Carlos y yo fuimos los pioneros en hacer unas bases iniciales para la producción ecológica, porque no teníamos las cosas muy claras. En el año 91 ya se entró en vigor el reglamento del 2092, que ha sido la base junto con el 889, en lo que nos ha dado un poco las pautas para ver cómo se podría hacer todo lo que es la producción ecológica.
Después, al acorde de esto, pues tenemos la normativa autonómica que fundamentalmente deriva de estos reglamentos. Bueno, yo sé que es un poco rollo el tema de hablar de normativa, es un poco rollo, pero yo creo que intentaré hacerlo lo más asequible posible, ¿no? Bueno, entonces esto, y además esto lo tomé de unos trabajos que hicimos con Juan Carlos para ver cuáles eran los puntos en los cuales nosotros nos podíamos, los puntos importantes a la hora de preparar nosotros la normativa. Bien, entonces, a ver si... Centrándonos ya sobre lo que es el vino ecológico, lo que es importante y que, como digo, veníamos esperando desde hacía mucho tiempo, y es que en el 2012 ya la Comisión aprobó el decreto 2003, en el cual a partir de esa fecha, del 1 de agosto del 2012, se pueden utilizar en las etiquetas el vino ecológico, porque antes se podía, lo que podíamos poner la etiqueta es vino procedente de viñedos en producción ecológica. A partir del 1 de agosto del 2012 ya se puso el logotipo comunitario de vino ecológico, y fundamentalmente estas son las cuestiones en que se establece este reglamento. Bien. Bien, ¿cuál es la situación actual? Bien, la situación actual, y vamos avanzando, es que desde que se aprobó este reglamento en el 2012, poco se ha avanzado, aunque desde todos los sectores productores vamos demandando, tanto al Ministerio como a la Comisión, un nuevo reglamento. ¿Por qué? Porque la realidad es que, como luego veréis, si queréis, el reglamento es muy sencillo y emana todo de una idea original, que es del 2092, en el cual las bases fundamentales son el que en producción ecológica no se puede utilizar ningún producto químico de síntesis. Pero es que va mucho más allá de todo esto, porque de aquí tiene que emanar una filosofía de producción en el cual todos los productores estemos concienciados con la diversidad, con el medio ambiente y con el sistema de producción en que nos encontramos. Es decir, que ahora este reglamento, lo único que da el anexo 8, que hablaremos mucho, es una serie de productos y materias activas que nos permiten, que podemos utilizar o que no podemos utilizar, pero no es muy concreto. No es muy concreto, y de aquí viene la necesidad de ampliar todo este reglamento y que nos dé unas pautas más claras para trabajar, ¿no? Bien, de hecho, estaba previsto que en 2015 se hubiera actualizado este reglamento, y a partir de ahora hay una moratoria, y esperemos que en el 2018 ya tanto el Parlamento como la Comisión como el Consejo aprueben este reglamento y entre en vigor el 19. Bien, seguimos. Bueno, lo he puesto aquí, pero que está al final, que es un anexo en el que nos dice qué prácticas podemos poner, qué prácticas no, qué podemos hacer, qué podemos usar y qué productos no. Entonces, como esto era bastante farragoso y nada concreto, el ELECTOC lo que hizo fue ir punto por punto de los aspectos más complejos, ver qué es lo que podrían hacer. Y entonces, estos son los puntos que ELECTOC ha tomado en consideración. Yo no sé si vale la pena entrar en estos temas o no. Yo creo que es muy técnico, porque lo había preparado para temas técnicos, pero simplemente deciros que en el ELECTOC, en el cual yo he formado parte, lo que hemos hecho es
recoger todas las sensibilidades de todos los productores para que este grupo de trabajo emita a la comisión un informe que ya está en esta comisión y se pueda llevar a efecto en un futuro, y que ya en el 2019 tengamos aquí, por ejemplo, pues tenemos todo lo que es los tratamientos técnicos, en el cual el grupo, en este caso, permite los tratamientos técnicos. Después, en el enriquecimiento, pues también da unas pautas, diciendo siempre que la idea es que siempre que hay duda, el grupo lo que hace es prohibirlo, y simplemente en el caso de que no hay más, que no hay otra alternativa, entonces lo permite. Siempre y cuando hablo de o bien productos, o bien de materias activas, o bien de sistemas en el cual por alguna causa alguien lo ha puesto en duda, estos sistemas, ¿no? Bien, aquí, en cuanto a las nuevas técnicas, pues entonces aquí, en algunos casos permite esas técnicas. Tampoco es el momento aquí de incidir en ello, simplemente que hay unas técnicas en las cuales la comisión dice que están en consonancia y otras que no están en consonancia. Esto, aunque parezca que es una tontería, da mucha luz y mucha ayuda a todos los que después van a dar las pautas para la normativa específica, ¿no? Esto es en cuanto al tema de levaduras, que lógicamente aquí habla de las macroproteínas en levaduras, que aquí están. Para nosotros es importante, no tanto para vosotros, pero para los que estamos elaborando vino, pues todas estas puntas es muy importante, porque hay aquí una gran confusión, y hay confusión e incógnitas, y aquí pues tanto Juan Carlos como Antonio estarán de acuerdo conmigo en que demandamos que se hagan una normativa clara y precisa en todo lo que es la producción ecológica, ¿no? Bien, pues en cuanto a los preparados enzimáticos, lo mismo. Hay que, en este caso, pues dice que se deberán de ser evaluados separadamente. En definitiva, que se hace un trabajo muy exhaustivo en cada uno de estos puntos que son conflictivos. Bien, todo lo que son levaduras efectivas, autorizadas y tal, pues hay algunas que están en línea con los objetivos, y aquí hay que tener una cosa muy clara. Esto es importante, por ejemplo, hay una serie de aspectos que son importantes para los que estamos trabajando, como por ejemplo son las normas NOC, que son las normas de agricultura ecológica en Estados Unidos, que son las National Organic Program, que no siempre hay una consonancia entre lo que se autoriza en Europa y lo que ellos admiten. Y esto sí que es muy importante, sobre todo en lo que respecta a los que estamos elaborando, ¿no? Que muchas veces pensamos que podemos utilizar ciertos productos, ciertas sustancias aquí, y no están permitidas en Estados Unidos, ¿no? Porque evidentemente, como ya podéis ver, en España elaboramos mucho, producimos mucho, pero consumimos poco, lo que significa que la exportación es alta, ¿no? Y en este sentido, Estados Unidos cada vez es un mercado que está admitiendo más producto ecológico español, ¿no? Bien. En cuanto al extracto de proteína, pues que aquí una de las cosas también importantes es que también está en línea con los objetivos que tiene la producción esta. Y en cuanto aquí a evaluar las siguientes, bueno, es siempre lo mismo, que son bastante cautos, en el sentido de que todos los sistemas y todos los elementos utilizados en la elaboración de vino ecológico tienen que estar muy bien diseñadas y estructuradas. Bien, aquí hay un cuadro de conclusiones, es un poco más, y en definitiva esto es lo que aquí más nos va a interesar con nosotros.
En cuanto a las materias activas, al final lo que hace es que hay un anexo 8 del reglamento 203 que es el que está en vigencia y es el que de verdad tenemos que ir mirando todos y cada uno de los productos y de las sustancias que tenemos que utilizar. Y en cuanto a los productos comerciales, aquí un pequeño lío con respecto a los autorizados y a los certificados. Por supuesto tenemos que mirar todos los productos del anexo 8 bis y la verdad es que a día de hoy hay bastantes autorizados pero pocos certificados, y lo que nosotros aquí demandamos es que todos los órganos de control lo que haga es certificar todos y cada uno de las materias activas y de los productos. Aquí sí que hay un pequeño, un pequeño paréntesis con respecto a todo este sistema, y desde aquí lo que exigimos es que haya una normativa clara y que tenga, como está haciendo el ECTOP, una justificación técnica, porque no es simplemente como hasta ahora, porque el anexo 8 te dice sí, no, pero bueno, el porqué y trabajar individualizadamente cada uno de estos sistemas. Pues bueno, este es el anexo 8 bis, que todos está por ahí, y yo no quiero dar más datos porque yo creo que tienen que estar flipando casi todos. Yo estoy alucinando en estéreo porque claro, esto es muy técnico. Entonces te voy a pedir, por aterrizar un poquito y hacerlo más comprensible, que nos pongas un ejemplo de un elemento que a ti te parezca concreto, que está ahora en conflicto en el reglamento, que debería, en tu opinión, salir hacia un lado, pero hay presiones para que salga en otro sentido. A ver, ya sé por dónde va. Algo concreto. A ver, no, el tema está en, bueno, esto es un trabajo de extensión arquitectónico. A ver, ahora hay un debate. Ha habido siempre debate entre la gente que es más laxa y más exhaustiva en cuanto a la normativa. Pero esto ocurre a nivel de Estado, a nivel de grupos, a nivel de todo. Es decir, hay gente que quiere que la agricultura ecológica y en concreto el vino ecológico sea más restrictivo, y otra gente que no. Y ahí está. Yo creo que la moratoria que se ha creado por el nuevo reglamento es porque la verdad hay bastantes discrepancias. Ahora hay una discrepancia con respecto, por ejemplo, al límite de residuos, que hay ciertos países, como por ejemplo Alemania y el centro de Europa, en que quieren ser más primitivos con respecto a los residuos. Y otros países que no tanto, ¿no? Y entonces yo creo que ahí es uno de los puntos claves en donde el reglamento, desde mi punto de vista, tiene que ser más restrictivo. Ejemplos, bueno, hay muchos. A mí me gusta mucho todo lo que las directrices que ha dado el ECTOP por una sencilla razón, porque describe perfectamente y con un rigor científico bastante alto, cada uno y justificando el por qué sí y por qué no cada uno de estas materias o cada una de estas actividades. En definitiva, eso es lo que quisiera que de este taller, en un tema tan... Esto es bastante farragoso, el tema de la normativa, pero que quede una cosa clara, que desde el punto de vista de los que estamos trabajando en este mundo y que se nos generan muchas dudas razonables, es pedir a la administración que nos dé una normativa clara, concreta y concisa de cómo poder trabajar, porque yo sinceramente creo que a día de hoy hay bastante, vamos a decir, hay bastante vacío legal al respecto, y a la hora de los productos, a mí personalmente yo soy de la línea de ser estricto en este tema, de que no todo vale, pero no todo vale ni en cuanto a utilizar ciertos productos, sino también a la filosofía en general. Hay que mantener la filosofía de que la producción ecológica no es simplemente yo puedo producir, o sea, puedo utilizar este producto si este no, sino algo más que va pues, con el medio ambiente, con la diversidad y con lo que creo que a nosotros nos debe interesar
con respecto a ser sensibles a esta producción ecológica. Es un tema porque no vamos a hablar aquí de todos los datos de contaminación y tal, que no da lugar, pero creo que está en la mente de todos, ¿no? Y que si podemos entre todos poner un poquito de granito de arena a este sistema de producción, que yo creo sinceramente que vale la pena luchar por ello, pues habremos hecho todos un poco mucho, porque sinceramente los datos que se ofrecen con respecto a los insumos que hay autorizados en la agricultura o en la viticultura convencional, pues la verdad que pone los pelos de punta y sinceramente pues nosotros tendremos que hacer algo, pero tenemos que hacer algo siempre y cuando nos veamos respaldados por una normativa clara, y para todos igual, para que no haya una normativa clara en Grecia, en Alemania y en todos los sitios. Yo creo que eso es una cosa muy buena, porque así cuando llevemos un producto, un vino a un mercado, saber que todos estamos hablando el mismo idioma y con la misma concreción desde el punto de vista de la producción. Yo no sé si vamos a ir mucho la vara, creo que sí, pero si queda claro esto. A mí me ha llamado la atención lo del tratamiento térmico, ¿quién puede influir para que sea ecológico, no entre dentro de ecológico, no etiquetado con el tratamiento térmico? Bueno, a ver, este es uno de los ejemplos que se han puesto ahí en los tratamientos térmicos. A ver, como decía anteriormente, no solamente la producción ecológica puede utilizar esto o no, sino utilizar tecnologías y técnicas que estén en consonancia con la filosofía. El tratamiento térmico, pues evidentemente, si depende qué tipo de tratamiento sea, como se pone ahí, pero un tratamiento térmico suave es bueno, pero un tratamiento fuerte y tal y cual puede de alguna manera alterar el producto en sí. Simplemente eso. Los tratamientos técnicos suaves sí que están permitidos. O sea, que no se trata de la huella de carbono que pueda... No. Aquí hablo simplemente de lo que es normas de elaboración. Me voy a preguntar por una parte dos cosas. Lo del reglamento se refiere a la vinificación, no es a la viticultura, no tiene que ver con... Buena pregunta. La viticultura la viticultura la podemos utilizar, el reglamento 203 es para la elaboración de vino. Y el reglamento general es para la viticultura, que es el que teníamos antes. El reglamento 203 es única y exclusivamente para la elaboración de vino. Que creo que vamos a comentado antes y me parece que nos pasa, o sea, lo que se ve de los productos ecológicos o el vino ecológico, tal, es sobre todo el tema de no tiene químicos o químicos artificiales. Pero falta, yo creo que no se ha trasladado a la sociedad ni al consumidor ese impacto positivo a otro nivel, a nivel ambiental, pues desde el tema de protección de la biodiversidad o otro tipo de cosas, eso no está trasladado. Y se queda en el tema de químicos sí, químicos no. Eso es un fallo. Mi intención inicialmente era esa, que no solamente, es decir, a ver, a mí el productor ecológico que dice, yo soy ecológico porque cumplo el reglamento a rajatabla y que puedo usar esto sí, y entonces eso siempre están en la línea, y van cogiendo los productos y la sistemática de trabajo siempre en la línea. No, yo creo que tiene que ser otra cosa, que hay el 2092, el reglamento original, ese te da unas ideas de lo que es producción ecológica, de lo que es la filosofía de la producción ecológica. Ahí tiene que converger todo. Es que no solamente puedo, sí, puedo, no, tengo el límite de residuos 0,9 tal, no. Si no tengo que usar cobre, pues no tengo que usar cobre o usar lo menos posible. Sí, pero entender por qué no. Y exactamente, esa es la idea, pero estoy de acuerdo contigo. El tema es la filosofía de la producción ecológica. Pero entonces yo sí que creo que, por ejemplo, tendría que tener un contenido que tuviera que ver, por ejemplo, con la biodiversidad. También habla, el 2022 habla de la biodiversidad, que evidentemente es la biodiversidad, pero claro, aquí lo que... Y ese es otro de los puntos, por ejemplo, en cuanto a las variedades, que a nosotros nos afecta en algún sentido, porque nosotros tenemos unas variedades autorizadas, pero hoy en día hay ciertos grupos en donde abogan por variedades de vid que sean resistentes, y que en vez de utilizar más productos fitosanitarios, utilizar variedades resistentes. Aquí nos toca un poco de lleno porque la reglamentación de Rioja
pues no tenemos más que utilizar estas variedades. Pero en el mundo sí que, en Europa sí que están abogando mucho por las variedades resistentes. Un poquito más alto. Sí, ahí me da la sensación como que hay un debate sobre qué es lo que se admite como ecológico, lo no ecológico, o que puede haber unos determinadas fronteras. Pero dentro de lo ecológico, puede haber distintas visiones, no se pueden hacer distintas etiquetas. Es decir, bueno, esto es lo que sé, respeta la permacultura, por ejemplo, esto no sé qué. Digo, a lo mejor si eso podría ser objeto más de consenso. Ahora, la parte buena de esto es que aquí en ecológico hay una prueba de 9 y es la siguiente, que como regla general no se puede usar ningún producto químico de síntesis en el momento en que te hacen una analítica y hay un residuo químico, en el momento en que hay un residuo químico no autorizado, ese vino está descalificado. Eso es bueno, pero yo creo que tenemos que ir un poco más allá de todo esto. Pero esto es así, hoy en día el debate está porque se amplíen mucho más estas cosas y sobre todo el debate está en que hoy están entrando la tecnología en cuanto a sistemas y en cuanto a productos está avanzando un montón y se nos están creando dudas de que si esta materia activa o este producto es ecológico o no. No solamente porque puede ser perfectamente que no tenga ningún producto químico de síntesis, pero en su elaboración han intervenido factores que no están acordes con la filosofía de la producción ecológica. Ahí estamos. Eso es lo que nosotros demandamos, y eso es lo que y por eso es lo que decía yo de la acreditación, que estén certificados y acreditados los productos, es decir, no el producto en sí, sino en su entera concepción, que esté acorde a la filosofía de la producción ecológica. Agradecer, Juan, perdón, yo sé que esto es farragoso y horroroso. No se lo voy a perdonar nunca que me haga hablar de gente. Sí, pero bueno. A mí me parece, aunque sean temas, Juan, un poco en harina. A ver, ya sé que ahora, tal y como os lo ha puesto Juan, en fin, da respeto al tema. Pero, de manera llana, ¿no? Ya os ha dado alguna pista sobre residuos de químicos de síntesis, bueno, pero ¿qué diferencias entendéis que hay hoy en día? No las que puede haber en un futuro cuando ese desarrollo normativo se produzca, y ojalá se produzca en el sentido en el que deseamos y no en el que las corporaciones, algunas determinadas corporaciones quisieran, ¿no? Pero, ¿qué os parece así a priori, ¿no? Que diferencia hoy en día un vino etiquetado como este vino que tenemos aquí, ¿no? Con la bandera verde, la hoja verde europea, ¿no? Que certifica que este vino pues ha pasado unos controles, está certificado, está analizado y es lo que se dice es un vino ecológico. A priori, ¿qué os viene a la cabeza? ¿Qué os sugiere? Ya hemos dicho eso, lo de en principio químicos de síntesis, no. Bueno, bien, vale. Más cositas. ¿Qué os sugiere? El agricultor y el viticultor están siendo también respetuosos con todo el medio ambiente, pero de su cosecha. Voy tomando nota aquí, un resto muy rápido y ahora a ver si... O sea, respeto al medio ambiente, ¿no? Sí, la biodiversidad, cultiva la biodiversidad. Al medio ponemos biodiversidad. ¿Qué más cosas se os ocurren por ahí? Ya hemos hablado de los químicos de síntesis, ¿no? Que es un elemento diferenciador. Más cositas. A mí con respecto a eso me ha llamado la atención, me hice la pregunta antes porque es un poco técnica. El uso de la resina de intercambio catiónico, eso es la leche, porque tú dices que el producto químico de síntesis está utilizando una resina que tiene matrices muy complejas. Además aquí no se aclaran ni ellos, porque hay dos tipos de intercambio catiónico. Pues hay intercambio catiónico e intercambio iónico. Entonces yo,
no soy partidario de ninguna de ellas, pero hay una que está autorizada y la otra no. Y no lo entiende nadie. Es decir, el por qué es una de las cosas que nosotros hemos enviado como una duda, que tenemos que por qué se admite eso. Pero ya digo que es una de las muchas preguntas que nosotros nos hacemos. En mi opinión, yo no lo aceptaría, pero claro, bueno, después está el sector por ahí. Vamos a intentar seguir con este, a nivel genérico, diferencias entre convencional y ecológico. El suelo, ¿no? El manejo del suelo, ¿no? Va, venga, ¿qué más cositas se os ocurre? Que puede haber diferencias entre convencional y ecológico a la hora de la viticultura, a la hora de la vinificación. Pues el uso del agua, El tema de la gestión del agua, vamos a poner agua. Venga, ¿qué más cosas tenéis por ahí? ¿Qué os viene a la cabeza, primeramente? Cuando pues este vino ecológico con este vino convencional, ¿qué tendrá de diferente? Bueno, igual está relacionado, pero el tema de la contaminación, que supones que contamina. El respeto al medio es lo mismo. Sí, bueno, bien, pero bien, vamos a poner, venga, contaminación, o si queréis por concretar un poquito, vamos a poner la huella de carbono, que ahora es una de esas maneras más objetivas, ¿no?, de medir un poquito ese impacto, ¿no? ¿Alguna cosita más? No sé, algo en el proceso de producción, ¿no?, de la elaboración del vino, que utilice materiales, no sé. Los tiempos de la elaboración, no sé, algo puede ser. El proceso, vamos a decir, el proceso de elaboración, ¿no? Venga, el proceso de elaboración. De la mano de obra, que pueda ser más diferencial. No sé, que pueda requerir más mano de obra, entonces que ayude al empleo y que colabore al desarrollo rural. Mano de obra. No sé. Perfecto. Aquí, Juan Carlos, te estamos poniendo ya, luego ya nos dirás tú si estamos acertando o no en las intuiciones que tenemos, ¿no? Ese de la mano de obra enlaza con la yo no sé, lo desconozco. Sí, sí. Si por ejemplo el sistema que lleva del embarrado o con la uva tradicional, no sé si es más ecológico una cosa que otra. Voy a poner aquí espalderas, por ejemplo, Bueno, o vaso, ¿no? Si es espaldera o vaso. O el tema de la tradición, métodos El tema de la tradicionales. mecanización, vamos a decir, ¿no? A ver si eso tiene que ver con lo ecológico o no. A lo mejor no tiene nada que ver. ¿Y local versus exportación? Por ejemplo, ¿no? Vale, vamos a poner kilómetro cero, por entendernos un poquito. Venga. ¿Lo dejamos ahí? Yo como os he pedido antes... Venga, va, a ver si me refresca. Yo añadiría la empatía social y el respeto a las generaciones venideras. Perfecto, o sea, generaciones, eso es, generaciones venideras. Bueno, pues Juan Carlos, lo vuelvo a presentar para los que habéis llegado tarde. Os he dicho que es el coordinador de tecnología del máster que se imparte aquí en la Universidad de La Rioja, el máster en viticultura, enología y dirección de empresas vitivinícolas. Y bueno, pues además de ser profesor de aquí de la Universidad de La Rioja, pues es viticultor, es vinificador desde hace ya unos cuantos años y conoce además muy bien el tema de los varietales autóctonos. En ese tema es uno de los especialistas más avezados, ¿no?, que tenemos aquí en la denominación. Así que no os digo más. Muy bien, muchas gracias, Íñigo. Ya se nota que somos amigos, aparte de eso. Que me ha dado matilla. Bueno, en principio ya se ha notado también que la idea de empezar con el vino pues ha hecho que haya más preguntas y más respuestas a lo que estamos hablando. Bueno, siento desilusionaros con todo esto que estáis diciendo ahí, pero hay cosas que sí que podemos extraer como esenciales de la viticultura ecológica y del vino ecológico, pero otras no. Y os voy a poner un ejemplo. Mañana vamos a coger y vamos a hacer una plantación de Cabernet Sauvignon, imaginaros en Navarra, no puedo decir Rioja porque en Rioja no estaría permitido, pero en Navarra, una variedad que no es de aquí, del Valle del Ebro, la importamos, ponemos el clon 423 de Cabernet Sauvignon, una espaldera, riego por goteo, con agua 2 veces elevada del Ebro, y eso es agricultura ecológica. Eso es lo triste, ¿no? Entonces lo que me pidió Íñigo es que viéramos las consecuencias del manejo convencional del viñedo en Europa
y voy a intentar ir, como decía Juan, mucho más allá de lo que es lo que marca la reglamentación de lo que es un vino ecológico y una viña ecológica, ¿no? A ver si con esto pues, podemos conseguir aclarar todo este aspecto. Lo primero que tenemos que decir es que cuando hablamos de viña, la viña la hemos cambiado literalmente, porque lo que seguramente no sabréis es que la viña vive en el bosque y su forma natural de cultivo es una liana como la de las películas de Tarzán. Vive enroscada en un árbol y esa es su forma natural de vida. Ya ha vivido casi 20 millones de años así, hasta que hace pocos años, es decir, hace 8.000 años, que comentaba Íñigo, pues la empezamos a domesticar, a podar. De manera que si ahora veis la vid en forma de vaso o de espaldera, es porque nosotros los humanos le hemos dado esa forma, pero porque nos interesa. Pero por tanto, lo primero que hay que decir es que si quisiéramos algo realmente ecológico respetuoso, debiéramos de subir con la escalera de bomberos a vendimiar nuestro viñedo, ¿no? Por tanto, lo primero que hay que decir es que hemos domesticado la vid. Lo segundo, y muy importante, es lo que ha pasado con la localización del viñedo, que alguien lo ha situado aquí, ¿no? ¿Dónde estaban las viñas antes y dónde están ahora, ¿no? Bueno, pues antes, en mi opinión, la vid ocupaba suelos mucho más marginales, pobres, profundos, en ladera, pedregosos y en general pobres, ¿no? Yo siempre digo que la vid es el equivalente a la cabra en términos zootécnicos, es decir, la vid es capaz de vivir donde no pueden vivir otros cultivos, ¿no? Iniciamos, cuando hay pastos abundantes, entra el ganado vacuno, las vacas, cuando esos pastos empiezan a escasear un poco, pues entra el ganado ovino, y cuando no quedan más que 4 zarzas entre piedras, entran las cabras. Pues esa cabra es la vid, ¿no? Sin embargo, hoy, pues esto ha cambiado. Hoy actualmente la vid está ocupando suelos mucho más fértiles, más profundos y con mucha capacidad productiva. ¿Por qué? Porque la vid se ha convertido en un cultivo rentable, especialmente en aquellas zonas, evidentemente, como Rioja, Ribera del Duero, etcétera, que tienen en este aspecto pues mucho interés. Bueno, esto es un viñedo. Esto de aquí lo plantó mi abuelo, y es un viñedo que tiene 108 años, y todo esto forma parte ahora de lo que es el Cerro de la Isa, que son viñas que he ido comprando, hasta 11 viticultores. Esta la llevaba mi tío Guillermo me vendía todas las uvas excepto la de esta viña. ¿Y saben por qué no me la vendía? Porque la hacía él, vino para casa, porque sabía dónde estaban las grandes uvas, ¿no? Evidentemente nosotros hemos tergiversado, los ingenieros agrónomos hemos cambiado todo esto y hemos pensado que se puede plantar la vid en cualquier sitio y que solo aplicando ingeniería vitícola pues podemos hacer unas grandes uvas a pesar de que no estemos en lo más interesante. Esto es mi viñedo de la Peña del Gato, que comercializo un vino de este viñedo que lo plantaron mi bisabuelo y mi abuelo. Era costumbre en Rioja el que, en este caso, cuando alguien se iba a casar, que era mi abuelo, mi bisabuelo le ayudaba a plantar una viña. Y entre las dos la plantaron. Fijaros el hambre que tenían que pasar para plantar media hectárea de viña. No sé, aquí vienen 6 terrazas, eso sí, en la montaña, rodeado de plantas aromáticas, y produce 3.000 kilos de uva cuando los produce, ¿no? Eso es un ejemplo de lo que era la viticultura histórica. Y ahora les voy a enseñar la viticultura actual. La viticultura actual, por lo que hemos hecho es arrancar de estas laderas y plantarlo aquí en los suelos históricos de Vega, donde históricamente producíamos las patatas, las remolachas y todo esto, y aquí veis el resultado, ¿no? Patatas y al lado viñedo. Esto no lo conocieron nuestros abuelos. O era terreno de patatas o era terreno de viñas. Sin embargo, nosotros lo que hemos hecho es trasladar la localización del viñedo hacia ese suelo de patatas recreacionales. Y el resultado es esto que veis aquí. Son viñedos que a lo mejor pueden ser ecológicos, pero son máquinas de producir con unas hojas que parecen berzas digamos, de los nutrientes que tiene ese suelo, de la fertilidad que tiene ese suelo, y dimos, los espalderas no tienen tanta longitud de sarmientos, porque los maquillamos con una despuntadora que la montamos en mayo en los tractores y está constantemente recortando los sarmientos y las hojas, pero alguna que se escapa, pues fijaros, tenemos sarmientos de 2 metros. Esto no es ecología, aunque cumpla la normativa, insisto, no es ecología. Y esto, desgraciadamente, pues es un cambio que se ha producido en los últimos años. Pero no solo es eso. Es que creéis que tiene algo que ver el tempranillo que hoy estamos plantando, o la garnacha que hoy estamos plantando,
con lo que plantaron nuestros abuelos, pues no tiene absolutamente nada que ver. Estamos utilizando materiales clonales, por ejemplo, de la garnacha, el clon 70 es un material seleccionado que es una auténtica máquina de producir y le llamaremos garnacha, pero no tiene nada que ver la garnacha que plantaron mi abuelo y mi bisabuelo y todos los abuelos de esa generación con la garnacha que nosotros estamos plantando actualmente. Desgraciadamente necesitamos nuevas selecciones clonales que busquen otros objetivos, mayores diferencias entre los clones y más calidad, ¿no? Que den más color, más acidez, más precursores aromáticos, o simplemente, ¿no?, material vegetal que tenga un tamaño del racimo y un tamaño del grano de uva pues más pequeño, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, los clones de garnacha, los clones tipo A, esto Francia los tiene perfectamente estudiados, serían los clones de calidad, que tienen más contenido en azúcar, polifenoles, etcétera, y una menor producción, y sin embargo, los clones tipo C. Bueno, pues los de mi pueblo, ¿por qué han plantado el clon 70? Pues han plantado el clon 70 porque no han conocido el 134, porque si hubieran conocido el 134, lo hubieran plantado porque este todavía funciona, ¿no? Esto, desgraciadamente, bueno, lo vais a entender rápidamente. Esta fotografía son dos racimos de la variedad Tempranillo de Rioja. Un tempranillo de un viñedo que tiene 103 años de edad, y este es un clon de Rioja, el RJ43, plantado en un suelo profundo y fértil. Este está plantado en una ladera. Esto se llamará tempranillo los dos, pero estaréis de acuerdo conmigo que no va a salir el mismo vino, ¿no? Pues esto es un ejemplo de los cambios que hemos producido en ese sentido, ¿no? Lo que buscamos los enólogos son racimos que quepan en la mano. Esto es un racimo de tempranillo que debe de caber en esa mano, que además es suelto, y lo que estamos produciendo es esto que estáis viendo aquí, ¿no? Que es un racimo apelotonado, potente, ¿Por qué? Pues porque al final lo que pagamos la bodega son kilogramos, y esto es lo que más kilogramos produce, ¿no? De manera que es el viñedo en ese aspecto pues más rentable, ¿no? Bueno, otro de los problemas que tenemos, fijaros, es, antes habéis apuntado la biodiversidad. Esto no dice nada más que como filosofía la legislación, pero no ataja el problema, ¿no? De hecho, fijaros, en el año 1912, en Rioja, teníamos 44 variedades de vid cultivadas perfectamente descritas, el test doctoral, perfectamente descritas, donde se ubicaba, cómo se trabajaba cada una de esas variedades, y llegamos al año 2000 con 7 variedades, de las cuales 3 de ellas hacían más del 96% de viñedo. Es decir, por el camino dejamos de cultivar un montón de variedades. Y os preguntaréis, bueno, ¿y por qué se dejaron de cultivar? Con esta fotografía y la siguiente lo vais a entender rápidamente. Esto es un racimo de Maturana Blanca, una de las variedades que hemos rescatado, es la primera referencia escrita a una variedad en Rioja en el año 1622, y esto es Viura, que es el 99% blanco de Rioja. Entenderéis por qué se ha plantado una y no la otra, ¿no? Se ha plantado una porque es mucho más productiva y es mucho más rentable. Es un grano de uva de Viura y un grano de uva de Maturana. Obviamente, pues por esto se han dejado. Es lo que se llama erosión genética. Cada vez hay menos variedades cultivadas, además plantamos todas las mismas, todos plantamos... os voy a dar un dato objetivo, antes ha comentado Íñigo. En el mundo, según la OIV, existen 6.154 variedades de vid de vinificación, están las de mesa, etc. 6.154 variedades de vid de vinificación. En mi opinión personal, solamente 40 de estas variedades hacen el 80% de los vinos en mundo. Tenemos muchas variedades, pero al final lo que se comercializa es Cabernet, Merlot, Chardonnay, Pinot Noir, Riesling, Gewürztraminer, Tempranillo, Sangiovese, siempre las mismas variedades, ¿no? Y esto es un error estratégico, ¿no? Plantamos no solo además una variedad, sino que hoy en día el 99% de las plantaciones que se hacen en Rioja se hacen con dos clones, el clon RJ43 y el clon RJ51, es decir, que estamos dejando a nuestros hijos, en definitiva, menos clones que los que nosotros, o menos genes de vid que los que nosotros hemos heredado. En definitiva, además, nos hemos dejado perder las vides salvajes y las vides silvestres. No solo hemos perdido variedades, fijaros lo que hemos hecho en Rioja, hemos cambiado la importancia de cada una de ellas, ¿no? Un ejemplo, en el año 73 teníamos más garnacha en color morado que tempranillo en verde, y cómo el tempranillo se ha convertido
en el líder de Rioja. Tempranillo es una buena variedad, sin lugar a dudas, pero lo que es malo es que toda la Rioja sea tempranillo, porque no lo ha sido históricamente, además. Y esto es un ejemplo de una variedad histórica como la garnacha, como está desapareciendo. Está de moda la garnacha en Rioja, claro, porque no hay garnacha, y está de moda la garnacha en España porque hemos arrancado más de 106.000 hectáreas de garnacha en los últimos 20 años, un 63% menos por lo mismo. Y la pregunta del millón, ¿por qué creéis que se ha arrancado la garnacha? Por esto, porque la garnacha tradicional pues tiene un problema de fragilidad floral, de corrimiento, produce pocos danos de uva y lo que hace es que su producción sea claramente menor que el tempranillo. Bueno, antes habéis hablado del sistema de conducción de las palderas. Sí, no es que se haya arrancado uva, como todo el mundo dice, porque la Unión Europea, etcétera, etcétera, sino que además de eso hay un proceso de arrancado de variedades para plantar otras más productivas. Claro. Variedades más productivas y clones más productivos, ¿no? Y ese es el ejemplo. Bueno, y además hemos modificado el sistema de conducción, que lo apuntabais ahí, ¿no? Un poco el vaso espaldera, cómo afecta esto también de una forma significativa la calidad. Estos vasos, por ejemplo, es un vaso de la Peña del Gato, este viñedo histórico que tenemos, que tiene una vista siempre desde arriba espectacular, de cómo tiene una muy buena distribución de los puntos de vegetación, de la uva, etcétera, etcétera. Esos vasos, pues hemos pasado a esta forma lineal en espaldera, tampoco hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que la espaldera tiene más capacidad productiva, que eso no lo hemos dicho, es decir, facilita el que saquemos más kilos, por eso el viticultor quiere hacer, y también facilita la mecanización, ¿no? Que hemos dicho antes, por esa viña que os he dicho, de Cabernet Sauvignon con río por goteo y demás, y un colón determinado, además la podemos vender a la máquina, en vez de vender a la mano, ¿no? Es decir, que en ese aspecto, y esto sería una espaldera en Rioja, que, como dice el catedrático de viticultura de la Universidad de La Rioja, solo se diferencia de esta espaldera australiana por el tamaño de las perdices, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que es esa transformación de que al final la espaldera acaba siendo como unas muletas para que la vid pueda llevar más kilos de uva encima, ¿no? La espaldera y el vaso, pues la espaldera es más productiva que el vaso en los primeros años, el vaso tarda más en entrar en plena producción, la espaldera siempre puede alcanzar mayores techos productivos que el vaso, y la espaldera lo que nos permite reducir el marco y aumentar la densidad de plantación. Este es un viñedo histórico de mi pueblo, centenario, que tenía un marco de 1,40 por 1,40, es decir, que había más de 5.000 cepas por hectárea, ¿no? Uno de los problemas que se han producido en nuestra viticultura es la disminución, en este caso, de la densidad de plantación. De esos viñedos históricos de más de 5.000 cepas por hectárea, hemos llegado a bajar de las 3.000 cepas por hectárea. Tenemos un viñedo donde invertimos menos porque metemos menos plantas y porque los tractores que usamos son grandes y nos obligan a ampliar la calle en ese sentido. Cuando llegaron los primeros tractores, aquí en los años 50, 60, más o menos, no fue en todos los sitios igual, por lo que se hizo es arrancar en las viñas viejas una fila sí, dos no, una fila sí, dos no, para poder por aquí labrar y hacer los tratamientos fitosanitarios. O en muchos casos lo que se hacía era arrancar la viña. Esto es un ejemplo de una viña que gestionamos nosotros y que es una viña arrancada a líneas pareadas, ¿no? Y que, bueno, ha conseguido mantenerse. Otro de los cambios que habéis dicho aquí en el suelo, ¿no? Bueno, pues uno de los cambios que se han producido importantes, y que eso tampoco dice nada la legislación al respecto, es las técnicas de preparación del suelo. Esta imagen, que es un espectáculo de Marqués de Riscal, el primer malacate que llega a Rioja, fijaros, tirando con una cadena 4 mulas para... Esta es la primera vez que se consigue arar más de 25 centímetros que araba un árbol romano. Esta fotografía tiene 100 años, un poco más de 100 años, y es la primera vez que se consigue labrar 40 centímetros, ¿no? Con estos malacates que veis ahí, que tienen una rueda descentrada para ir por el surco, y ahí hemos pasado esto que veis aquí, que son potentes desfondadores que hacen estas labores, que es una salvajada. Esto facilita el desarrollo del sistema radicular, pero lo que hacemos es darle totalmente la vuelta, en este caso, al suelo, ¿no? Invertir el suelo, y esto desde el punto de vista ecológico pues es antinatural, debiera de prohibirse, tampoco lo dice la noticia. Otro de los cambios que se han producido es en este caso
pues el rejuvenecimiento del viñedo. Tenemos una mayor proporción de viñedos jóvenes, y en ese sentido cada vez hay menos viñedo viejo, y además, que lo critico abiertamente, es que esos viñedos jóvenes los estamos plantando con ayudas públicas, es decir, le estamos dando 6.000, 7.000 euros a un viticultor para que arranque una viña vieja estupenda en una ladera y la transforme en espaldera, riego por goteo y un clon de cada mes un mes. Y encima le damos un talón con 7.000 euros por hectárea. ¿Pero de verdad creéis que esto es lógico? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo la viticultura? Es criticable totalmente que hayamos ayudado a cargarnos la biodiversidad con ayudas públicas, ¿no? Con ayudas europeas además, fijaros, en definitiva. ¿El viñedo viejo realmente es un factor de calidad? Pues sí, porque tiene menos producción, tiene menos vigor, que es un factor de calidad, y tiene un equilibrio hormonal donde dominan pues, hormonas tipo senescente, ácido astísico, etileno, etcétera, etcétera, y además son un reservorio de azúcares en forma de almidón en brazos y tronco que facilita la maduración. Bueno, claro, están de moda las viñas viejas en nuestro país, pero realmente las viñas viejas, ¿cuándo una viña es vieja? Pues hemos tenido que recurrir al sabio Einstein para que nos diga cuándo una viña es vieja. Hombre, si cogemos la viña de Salda Peñalgato con 100 años, pues evidentemente sí es una viña vieja, pero ¿sabéis cuánta viña vieja de más de 90 años queda en Rioja? Nos queda un dato, 0,6% del total. Nada. Es decir, no ha quedado ninguna. Claro, entonces, claro, tenemos que admitir como vieja 40 años. Si admitimos la de 40, ¿por qué no la de 20? En definitiva, la edad media de un viñedo ahora mismo en Rioja es 35 años. Y cada año que pasa, baja más esa edad media. ¿De acuerdo? Es decir, ¿por qué? Pues porque lo que nos interesa es explotar fuertemente el viñedo, arrancar y volver a plantar, ¿no? Fijaros datos del periódico, 71,5% del viñedo riojano por menos de 25 años. La denominación de origen, se refiere a calificada Rioja, logra, fijaros el verbo, logra sustituir en la última década un tercio de viñedo de más de 40 años, porque el periodista cree que, bueno, y fijaros, el viñedo de 40 años, como ha pasado del 34% en el año 83 al 9,9% actualmente. También tenemos un viñedo muy característico en esta zona, todavía más fuertemente en Galicia, y es que, fijaros, el 80% de nuestro viñedo está en parcelas de menos de 2 hectáreas. Pero es que el 60% está en parcelas de menos de 1 hectárea. Y todo esto, que la administración lo que se ocupa es de dar dinero para hacer grandes concentraciones parcelarias, cuando entra la concentración parcelaria en un pueblo, lo que se hace es arrasar toda la viña vieja, porque claro, ya te la ponen de otra forma, etcétera, etcétera, se arranca todo y se vuelve a plantar. Luego, ahí desaparece toda la variabilidad genética que teníamos, y en los pueblos que se ha hecho una intervención de la administración, resulta que es para peor, y es criticable, cuando menos criticable. En lugar de poner en valor precisamente nuestro minifundio, nuestras parcelas pequeñas que estamos haciendo, ¿no? Bueno, algo bueno hemos hecho, hemos reducido las horas por hectárea de nuestro viñedo. Este viñedo que veis aquí, que empleaba más de 600 horas por hectárea, que se cavaba a mano, se echaba estiércol aquí. Esto era un viñedo ecológico. No tenía una normativa que lo cubriera, pero lo que quiero transmitiros es que hace 100 años todos los viñedos, todos, desde el primero al último, eran ecológicos. Porque parece que hemos venido aquí y 4 iluminados hemos inventado aquí la pólvora. No, eran el 100% ecológicas, hemos sido nosotros los que lo hemos cambiado. Y estos de verdad eran ecológicos, en todos los sentidos, ¿no? Ahora, claro, hay que trabajar con ellos, ¿no? Estos son viñedos míos de 100 años, pero ¿qué pasa con estos viñedos? Que aquí en la universidad es fácil contar esto, los estoy cautivando seguro, pero luego esto hay que hacerlo rentable, porque si no hacemos esto rentable, la agricultura ecológica se va a caer, ¿no? Y claro, el problema es que esto lo de la Peñalgato lo plantó mi abuelo pensando en su mula. Yo no tengo mulas, Entonces, claro, ¿qué pasa? Que no entra el tractor. Y ahora pues tenemos que hacerlo con mula mecánica, tratamientos a mochila, y hay gente para hacer estas labores. Es el otro problema grave que tenemos, porque para un puesto de conserje en un hospital se presentan 2.000, pero para trabajar una viña con una mula mecánica a tratar no encuentras a nadie. Son pobrecita gente de Mali, pobrecita gente de Rumanía, y son los únicos que quieren hacer estos trabajos, desgraciadamente, ¿no? Claro, la alternativa es volver a las mulas, que en algunos casos pues se está volviendo, pero quizás más desde un punto de vista mediático, y saliendo en los periódicos, que a lo mejor como trabajo. En definitiva, yo en 20 años
he visto cambiar la viticultura de nuestro país de una forma muy importante, ¿no? Vamos a poner, yo llevo 30 años trabajando, hace 30 años a mí me pagaban por aumentar el cuajado del fruto, en definitiva me pagaban por aumentar el tamaño del racimo, aumentar el tamaño del grano, en definitiva a mí me pagaban en mi sueldo un complemento cuanto más producía. Como ingeniero dice, cuanto más produces, tú tienes tu nómina y si sacas tantos kilos más por hectárea, pues tienes un complemento. Fijaros, ahora estamos formando a nuestros alumnos en cómo disminuir el cuajado del fruto, cómo disminuir el tamaño del racimo, cómo disminuir el tamaño del grano igual, cómo disminuir la producción. Es ridículo. O sea, me han pagado para hacer algo y cuando he creado el problema, ahora me vuelven a pagar para que resuelva el problema que yo he creado. Fijaros lo ridículo que hemos hecho con todo esto, ¿no? En definitiva, pues en 30 años hemos pasado a ser tan buenos produciendo que el problema es el exceso de producción que tenemos. Fijaros, el viñedo riojano ha aumentado su producción 2,5 veces en los últimos 25 años. Esta imagen, mi abuelo y mi padre no la tienen. Ni por supuesto mi bisabuelo y todas las generaciones, que es tirar uva, producir algo para tirarlo. ¿Entendéis lo ridículo que es? Esto sí que no es ecológico. Producir algo para tirarlo, ¿no? No tiene ningún sentido. Pero lo que es peor, viñedos enteros sin vendimiar, porque producimos tanto, aquí tenemos una tarjeta, con la tarjeta Visa vamos entregando a la bodega y hay un momento que se desactiva la tarjeta y toda la parte de la viña que nos ha venido se queda ahí para que se lo coman los pájaros, algo interesante, pero no producimos uva para eso, ¿no? Desgraciadamente, o lo que hay mucha gente, ¿no? Podando y tirando la uva al suelo, fijaros sin vendimiar, ¿no? Y esto estáis viendo imágenes de Rioja, o pasando la máquina vendimiadora para tirar la uva al suelo porque ya no entra en nuestra tarjeta. Esto es lo que hemos conseguido. Pero fijaros si es ridículo que en la universidad estamos destinando recursos para hacer lo que veis aquí con esta máquina deshojadora, pelar las cepas, como lo veis aquí, para provocar corrimiento, que es lo que resolvimos hace 30 años, y intentar producir menos, ¿no? Cuando es mucho más sensato hacer lo que hacían nuestros abuelos, plantar en un suelo menos productivo, con un material menos productivo y con una variedad que se corre como la garnacha. Y no hay que hacer nada, no hay que gastar recursos ni investigación, sino que ya lo teníamos y solo teníamos que haberlo pensado, ¿no? Muy bien no lo hemos hecho porque, como decía Íñigo, pues hemos perdido más de medio millón de hectáreas en los últimos 40 años, ¿no? España es el país que más viñedo ha arrancado del mundo, pero sabéis lo triste es que el viñedo que se arrancaba era el que prestaba más aptitud ecológica, que era el de la ladera, que ayudaba a conservar suelos, evitaba erosión, y lo que hemos hecho es trasladarlo, esas 950.000 hectáreas, la mayoría están plantadas en suelos que a lo mejor nunca se tenían que haber plantado, y seguimos arrancando en todos los sentidos, ¿no? Pero lo que os decía antes, claro, todo esto que es muy bonito contar, producir 1 kilo de uva en esas viñas centenarias cuesta entre 1 y 3,5 kilos, ¿no? Si al viticultor en su bodega le pagan 0,80 o 1 euro aquí en Rioja, pues claro, es evidente que está perdiendo dinero, ¿no? Claro, yo me lo puedo permitir porque tengo una bodega y transformo esas uvas y las pongo en valor en el mercado y me es rentable. Pero desgraciadamente, claro, ¿por qué los viticultores lo arrancan? Pues porque no hay un mercado que les pague a 3 euros el kilo de uva, ¿no? Y esto es triste decirlo. Y claro, hay que entender también al viticultor a la hora de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, unas imágenes de estas bucólicas y pastoriles. Aquí he traído más cosas, pero voy a terminar casi con esto porque no tenemos tiempo. Estamos fuera de tiempo, sí. Para que lo que estamos hablando, pero simplemente para que os relajéis de lo bonito que son estas cepas centenarias y que desgraciadamente las estamos arrancando, ¿no? En fin. Bueno, no sigo, había otra parte, pero como nos hemos retrasado, lo dejamos aquí. Gracias. Muy rápido porque estamos fuera de hora, entonces es una pena porque me gustaría pues, dedicarle un poco más de tiempo y sobre todo tener un poco de feedback vuestro, pero la verdad es que creo que nos tenemos que ir ya, entonces en 2 minutos terminamos. No sé si, Antonio, ¿me das un poco de luz por aquí? Sí. Para que se vea, no sé si creo que es mecánico BIM, ya os he dicho que tenéis que echar la imaginación. La raíz ha sido un poco el proceso que hemos hecho al principio, ¿no?
de investigar un poquito cómo está la importancia del sector vitivinícola. Luego nos ha estado comentando Juan Carlos ahora mismo todo ese cambio que ha habido en la viticultura, ¿no? Ahí estamos la domesticación de la vid es la cabra vegetal, es un poco titulares, ¿no? Ojo, ahora hay vides donde había huerta, el Col 70 de Garnacha, ¿no? Una máquina de producción, el arado profundo que desertifica, el cambio de objetivo vitícola, la espaldera como una muleta, el adiós al viñedo viejo, ¿no? Y luego, pues lo que comentabais un poco, ese brainstorming, unido un poco a lo que Juanpe, que ha tenido que marchar, tenía un compromiso, estabais hablando, pues eso, de sin químicos de síntesis, pensando en las próximas generaciones, el cuidado del suelo, la mano de obra, la huella de carbono, la filosofía de elaboración, los vinos de kilómetro cero y la gestión del agua, ¿no? Cabría mucho más, sin duda, este sería un debate muy enriquecedor y muy amplio, pero se nos acaba el tiempo. Entonces, agradeceros a toda nuestra participación. No, creo, vamos a hacer un recuento, vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, la hoja de firmas creo que estaba por ahí, ¿verdad? 4, 5, 6, teníamos que sacar ¿cuántos? 11, ¿no? 7, 8, no sé yo, si vamos a ver, vamos a andar justos, 9, 10... Bueno, ya hemos aprobado, ya hemos aprobado. 12 y 13. Bueno, no ha sido fácil, es un poquito perrete, la verdad, lo reconozco. Anoche dije, vamos a poner eso difícil para que tenga emoción, está bien. Y bueno, espero por lo menos que os haya quedado un poco, pues eso, esas 4 ideas. En primer lugar, gracias a la cata magnífica de Antonio, que ya veis que no se encuentran cosas en el vino que yo me podría tirar 7 años y no había forma, y él lo describe con una facilidad que yo me quedo loco. Y bueno, pues esa calidad organoléptica fantástica de estos vinos, también es cierto que nos hemos presentado, es cata ciega. Los vinos que ganan el Maranoro, que son por categoría, son de consenso de todo el jurado. Hemos tenido este año 30 jueces de los, vamos, el mejorcito. Y bueno, pues la verdad es que contentos de presentaros pues estos vinos de esta calidad, ¿no? Que veáis que el vino ecológico, como habéis podido comprobar, pues tiene pues, unas cualidades espectaculares, ¿no? Si se hace pues eso, con cariño y bien, ¿no? Y bueno, pues el peso del sector, la gran importancia que tiene el sector vitivinícola en España y en el mundo, sobre todo en la zona del Mediterráneo, y bueno, pues esas consecuencias medioambientales que tienen y esos retos que tenemos en el futuro. Y bueno, pues esperamos que hayamos aprendido todos un poco. Yo la verdad es que sí, nos he pasado muy bien, y agradecer otra vez de nuevo a Juan Carlos, a Antonio, aunque ya haya marchado, pues que esto es un lujazo el poder contar aquí con estos titanes, ¿no? Y además, pues gente, ya veis, amena, cercana, sencilla, o sea que bueno, en este mundo del vino hay mucha tontería muchas veces, y a mí una de las cosas que más me ha sorprendido, y lo digo aquí porque la verdad, es encontrarte que las personas más cualificadas, con más, son las más sencillas y las más nobles. Entonces, bueno, muchísimas gracias.